Recibimos y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en el día de hoy, en esta parte de la entrevista VIP, a nuestro querido reverendo padre Ángel Díaz, párroco de la parroquia Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. Saludos, padre, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor. Buenos días, Nelly. Buenos días días a todos los televidentes. O buenas tardes para cuando nos vean de tarde por el canal de YouTube. Así que gracias por la invitación para estar aquí compartiendo una vez más con el público que le sigue cada día. Y buenas noches para los que lo ven a través del canal 14 a las 7 de la noche. Así es. Así. Padre, primero agradecer su presencia en el día de hoy, este miércoles, que esté con nosotros en esta parte de la entrevista abierta para tocar varios temas. Y quisiéramos pues iniciar este conversatorio con usted hablando sobre el tema que la Iglesia ha estado trabajando en los últimos tiempos, y es la sinodalidad. Y quisiéramos pues que el pueblo, desmenuzar ese concepto, que el pueblo que nos ve esta hora para que nos entienda, ¿verdad? ¿Qué es la sinodalidad? Este tema que la Iglesia ha estado trabajando en los últimos tiempos. Bien, lo primero es hablar de dónde viene la palabra sinodalidad. Viene de sínodo. Y el sínodo significa caminar juntos. La sinodalidad pues es eso, caminar juntos. Y no es algo nuevo en la vida de la Iglesia, ha estado desde el comienzo en el quehacer de la Iglesia. Si tomamos por ejemplo los Hechos de los Apóstoles, pues nos vamos a encontrar las reuniones que hacían los apóstoles, las consultas que se le hacía a ellos para ciertos problemas que iban surgiendo en las comunidades. Entonces ya desde ese comienzo la Iglesia ha venido haciendo este camino sinodal. Sin embargo, en el pontificado del Papa Francisco, la sinodalidad ha adquirido una remembranza, porque Francisco ha destapado un poco esto del sínodo. De hecho, el sínodo de los obispos, esto sí que es una figura que ha sido instituida por el Concilio Vaticano II. Antes se hacían sínodo, pero quizás no se llamaba exactamente sínodo de los obispos, sino concilios, sean regionales o sean concilios ecuménicos, etcétera. Y el Papa Francisco ha rescatado esta figura del sínodo y ha convocado varios sínodos, uno sobre la familia, otro sobre los jóvenes, otro sobre evangelización, y finalmente ha convocado este sínodo sobre la sinodalidad. Entonces ahí que está el asunto, que es un sínodo sobre la sinodalidad. ¿Y qué es lo que se pretende con este sínodo? Bueno, lo que se pretende es escuchar a la Iglesia Universal, que se ha hecho ya en unas consultas que se han enviado desde hace 2 años. Se está trabajando en este sínodo, no es algo que se prepara de la noche a la mañana. Esa consulta llega a todo el mundo y luego cada país, cada conferencia episcopal presenta un resumen de lo que sale en esa consulta en el país. Después llega a los continentes. En el caso nuestro sería el CELAN, que tiene su sede en Bogotá. Y desde el CELAN entonces se manda un resumen de toda América Latina, y así va de cada continente hasta que llegan todos esos resúmenes a la Santa Sede, y el equipo organizador del sínodo entonces ya prepara lo que se llama el Instrumentum Laboris. Es el instrumento de trabajo que ha sido publicado hace un par de semanas, ha sido publicado ya el instrumento de trabajo con el que los padres sinodales van a trabajar ahora en octubre. Cuando se reúnan durante todo el mes de octubre, estarán trabajando. Generalmente un sínodo se celebra una sola asamblea, que es la asamblea final. Después de todo el trabajo preparatorio de consulta, entonces con ese instrumento de trabajo, los padres sinodales, es decir, los que son representantes de cada país, de cada región, ellos van y trabajan, y de ahí sale un instrumento o unas orientaciones, sugerencias que se le hace al Papa.
Entonces, eso al final, el resultado es un documento público, ¿verdad? Sí, siempre será, todos los documentos que se trabajan que recoge todo son lo que públicos. piensa la iglesia a nivel, ¿verdad?, de lo que es. Sí, pero para completar la otra idea, este sínodo no será una sola asamblea, serán 2 asambleas. El Papa Francisco, viendo la importancia de oír más a la gente, oír más, porque no solo se consultan a los que son católicos, las consultas llegan también a otras personas que no son necesariamente de la iglesia. Entonces se trata de escuchar, de escucharnos, de poder hacer un camino juntos para poder dar respuesta a las situaciones de este tiempo. Entonces el próximo año, en octubre, también tendremos ya será la asamblea última, donde va a salir el documento que se le entrega al Papa como sugerencias, y de ahí el Papa escribirá. Lo más probable, no es obligatorio que él lo escriba, pero ya es la tradición en la iglesia. El Papa posiblemente va a escribir en unos meses, en un año después, un documento que se llama una exhortación apostólica, que llega a todos. Padre, te hablaba de sinodalidad, a mí me sonaba caminar juntos. Caminar juntos. Esas evaluaciones que se hacen en las diferentes partes del mundo y que finalmente llega ese resumen, esa condensación al Papa, de ahí sale entonces el tema que se debe tratar en cada una de las áreas donde se hacen esos resúmenes. Por ejemplo, usted mencionó caminar juntos, la familia, la juventud. Dialogar. Exactamente, una serie de temas. Es de ahí que salen. Una línea de trabajo para la iglesia. De la iglesia. Sí. Podríamos decir que eso es realmente la esencia de ese tipo de sínodo que se hace. Claro, la exhortación apostólica es el documento final, vamos a decir el final, como para alzar un poquito el lenguaje de la juventud de ahora. Sí, porque, perdón, precisamente cuando hago la pregunta me refiero a eso, porque hay que adaptarnos a los tiempos, y la iglesia se va renovando. Entonces, precisamente se hacen esos resúmenes para que de allá los expertos, ¿verdad?, los padres sinodales o los obispos, hagan entonces, tracen las pautas a seguir. Esa es la idea. Sí, porque es una consulta, primero global, luego se va a trabajar y esa sugerencia, entonces el Papa ya lo trabaja a nivel pastoral. Por eso el documento que sale al final se llama exhortación apostólica. ¿Por qué? Porque es para el apostolado. Porque lo que la Iglesia quiere con este sínodo, el Papa, que es el que tiene la autoridad para convocarlo siempre, lo que quiere es escuchar qué piensa la Iglesia de sí misma. Ya es una frase vieja del Concilio Vaticano II, Iglesia, ¿qué dice de ti misma? Ahora, ¿qué piensa la Iglesia sobre su forma de hacer pastoral, su trabajo en el mundo? Y sobre todo se trata de cumplir aquello que Jesús nos manda en el Evangelio y que el Concilio Vaticano II hace suyo, es escrutar los signos de los tiempos. ¿Qué nos están diciendo los tiempos nuevos para la evangelización? Y por eso se quiere escuchar, y hay muchas cosas que han salido. Ha sido todo un proceso largo, porque cada país ha tenido su pequeño sínodo. En esas consultas, cada país ha tenido su pequeño sínodo y se ha ido escuchando. Han salido cosas fortísimas, cosas que a veces van en contra. Porque cada país tiene su realidad. Claro. Sí, claro, cada país tiene su realidad, y por eso los documentos luego tendrán que ser adaptados. El documento final tendrá que ser adaptado a la pastoral de cada país, de cada lugar. En el caso nuestro, padre, como país, ¿cómo ha sido el impacto que ha tenido este tipo para nuestra iglesia cuando se habla de sinodalidad? Aquí hemos llevado un proceso fuerte de trabajo de conjunto. Cuando hablamos, por ejemplo, de sinodalidad, decimos caminar juntos. Ahí hay 2 términos, y cada término expresa una realidad. El camino habla de una actividad, de un dinamismo, y el caminar juntos o el juntos habla de una comunidad. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios, y que tiene que caminar junto. ¿Hacia dónde? Hacia la meta, que es el reino de Dios. Y en ese proceso, pues hay muchos trabajos, muchos retiros, muchas conferencias, y por eso precisamente es que nosotros hemos querido tratar este tema como tema central
en las fiestas de este año para que nos vayamos empapando, porque lamentablemente hay muchas cosas que a veces la gente sencilla, la gente común no se entera porque pues, solo van a la misa y se conforman con ir a la misa y a mí, ese es un problema que tenemos los dominicanos y los católicos, claro, que no nos gusta leer. Pero yo pienso que esto de la sinodalidad sería más que todo una renovación de la iglesia a nivel de todas las partes que deben realmente de mirar esa realidad e interpretarla, entonces en ese caminar juntos hacia Dios. Sí, se trata de una renovación, porque cada vez que se hace un sínodo hay ese proceso, ese movimiento a nivel mundial en la vida de la iglesia, y todo eso hace resurgir muchas cosas, revivir algunas comunidades que estaban un poquito alicaídas, pues se renuevan, porque el trabajo es el dinamismo, y el reino de Dios es un reino dinámico, no es un reino estático. Lo que anunciábamos hace 30 años, quizás hoy tenemos que anunciarlo de un modo distinto. Por eso cuando Juan Pablo II visitó el país en el año 92, nos decía en el discurso inaugural de la cuarta conferencia del episcopado latinoamericano, nos hablaba de una evangelización nueva, o una nueva evangelización, que esa evangelización debe ser nueva en su ardor, en su expresión y en sus métodos. O sea, no es un nuevo evangelio, pero tenemos que buscar las formas de cómo llevar ese evangelio al hombre de hoy. Padre, dos cosas finalmente. Tenemos que hablar de las fiestas, porque la parroquia Catedral Santa Ana está de fiesta y hay una serie de actividades que ya están programadas para llevar a cabo y que inició en el día de ayer. Pero antes de pasar a esa parte, yo quiero hacer una pregunta para que usted me diga su opinión. Hace unos días salió la noticia de que el padre Rogelio Cruz fue nombrado obispo de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, y mucha gente se alarmó, pero ¿cómo es posible? Explícanos un poquito cuál es la situación para edificar al público que nos vea a esta hora del día. Bien, mira, yo un poco me sonrío porque antes de que saliera la noticia, yo le comentaba al padre Misael, no te sorprenda de que en poco tiempo a Rogelio lo nombren obispo de esa iglesia. Pues usted tuvo una visión, padre. Entonces, veo la noticia y digo, bueno, pues... No lo sorprende para nada usted. No, porque ya yo le había dicho al padre que no se sorprendiera si lo nombraban obispo de esa iglesia que ellos le llaman... así de forma popular, la iglesia de los que no tienen iglesia, lo cual internamente es una contradicción, pero no me voy a meter en... Sí, porque la iglesia de los que no tienen iglesia. En esa disquisición, es una contradicción. Y entonces, bueno, cada quien, y Rogelio ya hace varios años que no pertenece a la iglesia católica por situaciones que se dieron, que fueron públicas, que no vamos nosotros a volver sobre eso, y él pues salió de la iglesia, no quiso aceptar lo que la iglesia le sugirió. Bueno, se llevó un proceso y finalmente a él se le retiraron las obligaciones del estado del sacerdocio, las obligaciones sacerdotales le fueron retiradas. Él, por el sacramento no se borra, pues sigue siendo sacerdote, pero no pertenece a la Iglesia Católica. Entonces ya eso es otra denominación que... Bueno, aunque él siguió dando misa. No, y que después, sí, porque ellos, el rito es el mismo rito de la Iglesia Católica, pero no pertenece a la Iglesia Católica. O sea, ellos, entre ellos tienen una comunión, o sea, pero no es comunión con la Iglesia. Y esa acción, esa actitud, él lo confirmó ya con el hecho de que se acepta la... Y que de hecho, si fuera apostólica la Iglesia, de verdad, estuviera aquí. Exacto. Padre, háblanos sobre esa gran y apretada agenda que tiene la parroquia Catedral Santa Ana con motivo de las fiestas patronales de nuestra patrona, que es Santa Ana, que inició en el día de ayer. Sí, comenzamos anoche con buen pie,
una muy buena participación de fieles, de comerciantes, a quienes estaba dedicada la noche de ayer. ¿Eran los padrinos? Sí, eran padrinos. Le llamamos padrinos siempre a los invitados especiales del día. De cada día. Y estuvo el padre Juan Alexis Díaz, salimos primos, no nos conocíamos. Sí, de los días. Sí, de los días, pero no de los últimos, de los días nada más. Entonces, el padre Juan Alexis es párroco de San Francisco de Asís y tuvimos el honor de tenerle anoche hablándonos sobre la sinodalidad en la vida de la iglesia. Y entonces fue una gran celebración. Tuvimos también la entronización de Santa Ana, que quedó preciosa. La imagen de Santa Ana, yo digo así de forma de broma, le habían puesto un vestido un poco de no buen gusto. Entonces le mandamos a hacer un vestido nuevo. Y entonces la entronizamos y fue un acto muy bonito en donde rendimos ese honor a nuestra patrona, Santa Ana, porque Santa Ana también es muy especial porque es la madre de María. Entonces, sí, por eso merece su sitial en la historia de la salvación. Y nosotros estamos bajo su patrocinio, entonces tenemos que preparar unas fiestas bonitas en honor a nuestra patrona y para reavivar también el ánimo y la fe dentro de nuestra feligresía. Hoy, ¿con qué seguimos? Hoy tenemos ya operativo médico todo el día, ya comenzó desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tendremos allá mismo en la catedral, los salones de la catedral, tendremos ese operativo médico, así que todo el que nos está viendo arranque para allá. Hay mucha medicina. Bueno, si lo hubiese pensado, te hubiese pasado un par de fotos de algunas que yo tiré ayer cuando estaban preparando, para que hay mucha medicina y toda la medicina es gratis, y si no hay, bueno, se hará lo posible por ayudarla a conseguir, pero todo es gratis. Hay médicos de diferentes especialidades, médicos generales también, y de modo que aprovechen esta oportunidad para ir a consultar y también llevarse su medicina. Reiterar, a partir de las 8:30 de la mañana en el día de hoy en la parroquia Catedral Santa Ana, aquí en la catedral, es un operativo médico que entra dentro de las actividades festivas con motivo de las fiestas patronales de nuestra parroquia. Así que acudir, como muy bien señala el padre, a beneficiarse de estos médicos especialistas que están aquí, dándole seguimiento a esta obra de amor, como es el que yo anunciaba al principio. Entonces, padre, continúan las actividades ya en el día a partir de mañana también. Sí, todos los días tenemos invitados, casi todos los días tendremos un obispo invitado. Hoy viene Monseñor Rafael Rodríguez, es el obispo de La Vega. Mañana vendrá Monseñor Amable Durán, que es obispo auxiliar de Santo Domingo. El viernes tendremos al padre Isaac García de la Cruz, que es rector de la UTNE. El sábado, Monseñor Raúl Versosa, que es obispo misionero en Santo Domingo. Y bueno, Monseñor Versosa es un escritor, trabajó en la diplomacia, en la vida de la iglesia, y les invito a que vengan para escuchar en ese caso los fundamentos teológicos de la sinodalidad. El padre Isaac nos hablará de los fundamentos bíblicos de la sinodalidad. También hoy el padre Monseñor Rodríguez nos va a hablar un poco entre la sinodalidad y la honestidad, porque estamos en el año de la honestidad en la iglesia, entonces quisimos hacer una mezcla ahí un poco de ambos temas. Después viene Monseñor Francisco Osoria el domingo y estará hablando de la sinodalidad y la comunión en la vida de la iglesia, la eclesiología de comunión. El lunes, Monseñor Julio César nos hablará de la sinodalidad, el diálogo, la sociedad. Y luego, el martes, el padre Eric Wilson, que hablará sobre la sinodalidad y la misión. Y Monseñor Alfredo de la Cruz, el miércoles, que la misa es a las 9 de la mañana ese día,
y nos va a hablar un poco de la sinodalidad y la conversión para la Ya es evangelización. el 26, ¿verdad? Es el Estará 26. cerrando las fiestas. Cerramos como misa, cerramos a las 9 de la mañana Sí, porque van las y autoridades. en la noche, o en la tarde, mejor dicho, a las 6 de la tarde, tendremos un concierto con la Sinfónica Juvenil Nacional. Es totalmente gratis y agradezco al ayuntamiento que nos está patrocinando este concierto. Con la persona del alcalde Siquio ONG, extendemos el agradecimiento porque es una actividad muy costosa que nosotros no tenemos con qué pagarla, pero el ayuntamiento, como parte de la celebración de las fiestas del pueblo y para el pueblo, entonces nos ha ayudado con el costo de este concierto. Tendremos 50 músicos en escena, o sea, no es el piripipopi de no, sino 50 músicos en escena, así que lleguen temprano porque, para que se pueda sentar. para que puedan sentarse, porque las expectativas están buenas. Bueno, Padre Ángel, por nosotros de verdad que ha sido muy, pero muy agradable su visita aquí en el día de hoy, y de reiterar que la parroquia Catedral Santa Ana, una manera de innovación, casi todos los días un obispo, y como parroquia madre, pues yo entiendo que ese apoyo debe sentirse y nosotros como feligreses pues aprovecharlo. Y el gran trabajo que está haciendo el Padre como párroco aquí en nuestra parroquia. Gracias, Padre Ángel, por estar con nosotros. Y yo debo reiterar que esto es solamente una pincelada a ese segmento que viene por ahí. Eso te iba a decir, que cuándo es. Desde la fe. No, para que analicemos desde la fe los requetones y todas las cosas que están pasando en esta sociedad. Coincidió ahí la postura de la iglesia. Cuando estábamos hablando allá en la última reunión. Pero Padre, gracias de verdad por compartir con nosotros. Gracias, Víctor, por la invitación, y yo estoy esperando que comencemos el segmento. Porque hay que ir a cubrir las imágenes de ese operativo para pasarlo mañana. Claro. Vamos a ver. El Padre Ángel Díaz, párroco de la parroquia Catedral Santa Ana, compartió con nosotros en el día de hoy en esta parte de la entrevista VIP. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.